Listo. Oremos antes de empezar, hermano. Señor, acudimos a ti por Cristo para que nos ayude a entender más lo que quiere decirnos tu Escritura. Somos débiles para eso, por eso necesitamos tu auxilio, necesitamos que tú nos ayudes a entender, que a mí me dé gracia, que a mis hermanos también puedas darle gracia, mi Señor, porque sé que entendiendo tu Escritura podemos amarte, Señor, adorarte. Nosotros podemos también ser edificados, mi Señor, exhortados, que nuestra vida sea cada vez más como la del Señor Jesucristo. Ayúdanos en esta clase, mi Señor, de la gracia irresistible, y sea tú hablando. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, continuamos con la serie de la doctrina de las gracias. Como ya saben, hemos también explicado los puntos arminianos. Les dije que yo considero que hay pueblo de Dios en todos lados. Considero que las personas con conocimiento no precisamente son los más espirituales, y se puede llegar a decir que hay personas arminianas que creen en el Señor, y si se arrepienten y creen en el Señor, la Biblia dice que son salvos, ¿cierto? Por eso tuve la intención también de, en medio de esta clase, hablar acerca de los puntos arminianos y ver los puntos calvinistas. Es como que se va a escuchar un poco mal, pero es como mostrarle dos billetes. Se muestra un billete falso, se muestra un billete verdadero, y que ustedes puedan diferenciar entre esas dos cosas. Nosotros sabemos que los puntos arminianos son los que son más adaptados a todas las iglesias. Yo creo que el 90% de la iglesia cree en el arminianismo. Quizás no lo han estudiado bien, pero creen en eso. Por eso es bueno entender, cuando se estudie algo, estudiar lo que dice una parte y estudiar lo que dice la contraparte. Creo que entonces que hay pueblo de Dios entre los arminianos. Lo que sí me cuesta entender es que los arminianos, para ellos, Dios tiene una parte donde no puede penetrar, y es en la voluntad del hombre. Eso a mí no lo acepto, pues, porque no es Dios, porque si Dios está restringido por la voluntad del hombre, Dios entonces termina no siendo soberano, y si no es soberano, no es Dios. Eso sí no lo puedo aceptar, pues. Lo considero que no está bien por parte de esos hermanos. También ellos ven al hombre como responsable, y aquí hay que hacer un paréntesis, porque el calvinista sabe que el hombre es responsable. Nosotros sabemos que los hombres son responsables, pero ellos ven que el hombre es tan responsable que si se salva es por ellos, y si se pierden es por ellos. Y obviamente ellos tienen responsabilidad, pero nosotros entendemos que si se salvan es por Dios, porque entendemos la doctrina de la depravación total, y que el hombre no tiene ninguna oportunidad para entrar al cielo, a menos que Dios realmente decida salvarlo. Y por último, algo por la cual Dios es celoso, que es por su gloria. Si el hombre está involucrado en su salvación, llegamos a pensar entonces que el hombre tiene algo dentro de él para salvarse, y también merece gloria por salvarse. Y esto no es así. Toda la gloria es para Dios, y Dios por muchos lados de la Biblia siempre menciona: soy celoso con mi gloria y no la comparto con nadie. La salvación es de Dios, dice el libro de Jonás. Quiero que veamos unos versículos, Romanos 4, del 4 al 5, si me puedes ayudar, Juan. Y de igual manera puedes leer Romanos 11, 6, ¿sí? Pablo, si puedes me ayudas con Efesios 2, del 4 al 9. Y Karina, si puedes me ayuda con Gálatas 2, 21. Y también lees el 5, 4. Yo leo Tito. Estos son varios versículos que hablan acerca de la gracia, hermano. Y a medida que vayamos leyendo esto, hay que entender algo. Que hay algo que el Espíritu Santo quiso dar a entender en la Biblia, que hay algo que va contra la gracia, y son las obras. Cuando Dios menciona la gracia, siempre dice: y no es por obra. Es gracia y no es por obra. O sea, es algo totalmente opuesto. Está la gracia y están las obras. Ya. Romanos 4.
Del 4 al 5, hermano. 4 al 5. ¿Ya? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo lo llegué a entender por mi esposa y la interpretación de este versículo es, si tú trabajas, tú eres merecedor de un salario, ¿cierto? Entonces no puede ser gracia tu recompensa. Es lo que significa ese versículo. Dice, no puede ser un esfuerzo que ustedes hagan para la salvación, porque entonces no sería gracia. No puede ser nada que haga el ser humano, es por gracia. Vuélvelo a leer, hermano. Romanos 4, del 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí pueden entender lo que significa ese versículo? Al que obra sería una deuda lo que se le debe, porque él va esperando una recompensa. Entonces no es gracia. Y la gracia nosotros la conocemos como es algo inmerecido, algo por la cual tú no trabajas y solamente tú eres receptor, ni siquiera trabajas para eso. Actúa de una manera pasiva. También tenemos Romanos 11:6. Dice, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ya. Lo que le dije hace minutos. La Biblia siempre apunta a que está la gracia y lo que va en contra de la gracia son las obras. Y dice, si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. No se pueden mantener las dos cosas juntas. Yo creo que este versículo va muy en contra de lo que es el arminianismo, porque ahí levanta solamente la gracia de Dios y nada que ver con las obras. Por eso le quise mencionar esos versículos, para que nuestra mente esté enfocada en lo que es real. ¿Sí? Efesios 2, del 4 al 9. Es bueno que lo busquemos todos nosotros y vayamos también leyéndolo. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya, sigo con la línea. Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no va a responder a nada, un muerto es muerto, no tiene vida en sí. Y dice que cuando estábamos en esa condición, Dios vino y nos regeneró y puso fe en nosotros. Entonces Pablo dice que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. La fe que también colocó es un don de Dios. Está bastante claro, y vuelve y apunta a algo que dice, y no por obras, hermano, para que nadie se gloríe. Sí, quiero que ustedes puedan notar que esta doctrina de la gracia hace precisamente eso, gracia, que nosotros podamos apreciar la gracia y que no metamos la mano donde no nos corresponde, porque no tiene nada que ver con las obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. También los teólogos, cuando leen estos versículos, ellos siempre apuntan a que no hay ninguna intervención. A medida que Dios va diciendo la salvación del hombre, no hay una intervención activa del hombre, sino siempre es pasiva. Dios es el que está haciendo todo. Dios es el que te renueva, Dios es el que te regenera, Dios es el que te resucita. Siempre es Dios haciendo. Y el hombre lo que está es contribuyendo, si lo que el hombre contribuye para la salvación es con su pecado, con más nada. Y dice que también viene la salvación primero y después vienen las buenas obras. Porque Dios te salva, no por obra, pero después de salvado tienes que realizar buenas obras, y eso lo menciona en el versículo número 10. Gálatas 2:21, hermana Karina. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás me dio Cristo. Les mencioné que este es un buen versículo cuando di el sermón acerca de Gálatas, que es un buen versículo para memorizar, me gusta muchísimo.
dice que otra vez se opone a las obras y dice que si tú quieres ser salvo por medio de la ley, te opones a lo que es la gracia de Cristo. ¿Sí? El 5.4, Karina. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí, también otro versículo que es bastante claro que dice, tú te desligas de Cristo si tú te quieres buscar justificar por medio de las obras de la ley. De Cristo caes si tu justificación es por la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es totalmente gracia. Hay un versículo también en Juan que dice que la ley vino por medio de Moisés y la gracia vino por medio de Cristo. Son dos cosas totalmente opuestas. Ya por último leo Tito 3 del 4 al 7 y ustedes también me acompañan. Tito 3 del 4 al 7. Este pasaje también me gusta muchísimo. Y dice así, mira. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Otra vez, yo no sé si ustedes pueden notar, pero es cierto que a través de estos versículos es contundente ver que es la gracia y no la obra del hombre, ¿cierto? Y hay muchísimos más. Romano está lleno de eso. Hola, Marlene. Romano está lleno de muchísimo de esos versículos, de que siempre es Dios salva no por lo que haga un hombre, sino por su gracia. Si Dios de verdad se fijara en lo que hace el hombre, nadie fuera salvo, realmente. ¿Qué hombre puede levantarse y decir, Dios me escogió porque yo hice algo bueno? Yo creo que nadie podría llegar a ese nivel. Dios escoge entonces los seres humanos o salva a los seres humanos es por gracia. Y quise refrescar todos estos versículos, hermano, porque hablando acerca del arminiano, el arminiano siempre quiere meter al hombre y siempre quiere restringir lo que es el poder de Dios y siempre quiere darle mucha responsabilidad al hombre, que nosotros creemos que la tiene igual, pero en el momento de salvar, ellos quieren darle gloria al hombre una parte y no corresponde, porque corresponde la soberanía, le corresponde a Dios. La responsabilidad de salvar o la soberanía también le corresponde a Dios, la soberanía en cuanto a salvar, y de igual manera lo que se pierde. La gloria va a ser totalmente de Dios porque Él da su gracia. Ahora este sería el cuarto punto que vamos a hablar, sería si esa gracia que Dios da para salvar es irresistible o se puede resistir. Entonces tenemos como cuarto punto del calvinismo, si la gracia que Dios da, y tengo que especificar aquí, si la gracia que Dios da para salvar es resistible o irresistible. Y no podemos confundir la gracia común, que ya ustedes deberían saber qué es lo que fue la gracia común, porque ya lo hemos visto en clase pasada. Es más, le voy a pedir a ustedes si alguien me puede recordar lo que es la gracia común. Cualquiera. ¿Recuerdan lo que es la gracia común o no? ¿Sí? ¿Lo voy a decir igual? ¿Sí? Bueno, Dios hace salir el sol a justos e injustos. Eso a buenos, a cristianos, a no cristianos, llamémoslo diferente. Sí. Eso sí, ese versículo apunta a lo que es una gracia común. Ese favor inmerecido que Dios da a todos los hombres. Dios hace salir su sol sobre personas buenas como personas malas. Dios aún permite que las estaciones del tiempo también continúen. Sigue habiendo fruta, aún hay alegría.
¿cierto? Aún tenemos leyes que restringen la maldad, gracias a Dios, y esa gracia común evita que el hombre se comporte peor de lo que es. El hombre evita asesinar, evita robar, porque hay leyes que condenan a las personas que hacen eso. Y eso nosotros lo conocemos como gracia común. Y no quiero que se puedan confundir entre gracia común y la gracia específica para salvar. Nosotros los calvinistas creemos que el hombre resiste la gracia. Pero la gracia que no puede resistir es cuando Dios decide salvar. Cuando Dios quiere dar gracia para salvar, ese es irresistible. Y ahorita lo vamos a continuar. Como les dije, siempre empezamos viendo el punto arminiano antes de ver el punto calvinista. Entonces, como hablamos de la gracia, en esos versículos que acabamos de leer, vamos entonces a ver si esta gracia se resiste o es irresistible. Para el arminiano, su punto es que la gracia es resistible o también se le conoce como gracia precedente. Los arminianos creen entonces en una gracia que se puede resistir o en gracia precedente. Ellos dicen que es resistible, ¿por qué? Porque este punto enseña que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. No podría impartir vida a menos que el pecador quiera voluntariamente que esta vida fuera impartida. Por eso que ellos dicen que es gracia resistible. Simplemente la palabra lo dice. Ellos dicen que esta gracia se puede resistir. Y cuando Dios decide obrar para salvación a una persona, esta persona puede negarse a esa gracia. Y también le dan el nombre como gracia precedente. Esta gracia precedente, como el nombre sugiere, es una gracia que viene antes de algo. Se le define normalmente como una obra que Dios hace a todos. Él da a todos suficiente gracia para responder a Jesús. Esto es suficiente gracia para hacer posible que la gente escoja a Cristo. Los que cooperan con esta gracia, esta palabra es importante, cooperar. Ellos dicen que la gracia lo que hace es ayudar al ser humano a creer. Entonces ellos dicen, esta gracia es suficiente la gracia para hacer posible que la gente escoja a Cristo. Los que cooperan con esta gracia y asisten a la misma son los elegidos. Los que rehúsan a cooperar con esta gracia están perdidos. Es la gracia entonces, la que creen los arminianos, previniente de Dios, la que nos guía al arrepentimiento y a la fe y nos concede la oportunidad. Esta palabra también es importante que lo puedan entender como ven ellos. Que la gracia solamente te da la oportunidad de recibir o rechazarle. La gracia de Dios, esta gracia previniente, es para todo el mundo. La gracia habla de una atracción divina irresistible que busca llevar a las personas al Señor al arrepentimiento. Termino este concepto diciéndole, el arminiano defiende la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe como necesaria para la salvación. La voluntad del hombre por asistencia divina es hecha libre para creer o rechazar a Cristo, o sea, libre albedrío. Arminio afirmaba firmemente la necesidad de la gracia de Dios. Aquí estaba bien Arminio, porque ellos dicen, recuerden el primer punto que yo les dije, que ellos creen en una caída y en un pecado original. Y ellos dicen que sin la asistencia de la gracia divina que viene por el Espíritu Santo, el hombre no puede creer en Cristo. Ellos dicen que sí es posible, ellos dicen que sí es necesaria la gracia divina. Pero ellos ven la gracia divina como alguien que coopera con el hombre. Entonces dice Arminio afirmaba firmemente la necesidad de la gracia de Dios para la redención de todo ser humano, pero consideraba que la gracia puede ser rechazada o resistida por el hombre en su libre albedrío. Le explico un poco con mis palabras. Los arminianos, no sé si ustedes recuerdan el primer punto del arminiano, le hablé de Pelagio. Pelagio fue un hombre que se levantó y dijo que no había tal cosa como caída ni pecado original. Entonces él dice que cada persona nace en un estado de inocencia y después las personas terminan decidiendo si van a ser buenas o van a ser malas, ¿cierto? Nosotros entendemos que no es así, porque la Biblia primero menciona que no es así, pero hay algo bastante lógico, que nosotros sabemos que que aún los niños mueren, y que si nosotros ponemos una línea y decimos ya, empiecen todos desde cero y vamos a ver quién es bueno y quién es malo, no va a haber una sola persona que se incline por el lado bueno, sino que todos van a ser malos. Y eso se conoce como la universalidad del pecado.
todos pecamos. ¿Cierto? Ahora lo que dice la Biblia es que en Adán todos caemos. Esto lo creía Pelagio. Pero después viene muchos años después Arminio, que ellos creen que si hay caída, que el hombre sí fue afectado por la caída y que si hay tal cosa como pecado original. Pero Arminio dice que es necesaria, nosotros también creemos que es necesaria 100% la gracia de Dios, que viene del Espíritu Santo. Arminio dice que de igual manera que el hombre no puede creer sin asistencia del Espíritu Santo, pero que esta gracia, ¿qué es lo que hace? Ayuda al hombre a creer. De tal manera que viene la cooperación del Espíritu Santo, y si el hombre también coopera con esa gracia, termina creyendo. ¿Sí? Pero si el hombre no coopera, que sería rechazan esa gracia de Dios, terminan perdiéndose. Entonces, Arminio dice, caen todos los seres humanos en depravación total. Dios automáticamente después de la caída le da gracia, esto es otra cosa que ellos creen, le da gracia a todo el mundo para ayudar al hombre o restaurar al hombre a que pueda creer de nuevo. Cae el ser humano, automáticamente Dios da gracia a todo el mundo para que el hombre pueda creer. Y ya, si el hombre coopera, significa que ayudó a la gracia para salvarse y ya puede creer. Y si el hombre no coopera, significa que rechazaron la gracia dada por Dios. Le pasé a ustedes un cuadro a su WhatsApp, si pueden lo ven también, acerca de lo que es el orden de la salvación para los arminianos y el orden de la salvación para los calvinistas. Entonces, el arminiano cree que el hombre está caído, y esto está bien, esto también nosotros lo creemos. Y cree que sin la ayuda de Dios o sin su gracia no pueden venir o creer en Cristo. También nosotros lo creemos. Por eso da gracia a todos los seres humanos para capacitarlos y así cooperar para que puedan creer. O sea, automáticamente después de la caída Dios dio gracia para todos los hombres para que puedan ser ayudados a tener fe. Sin esta gracia nunca llegarían a creer. Luego de esta gracia el hombre ya decide si coopera o no para creer, ya que tiene libre albedrío. Lo que coopera son los escogidos de Dios. ¿Abrieron el cuadro que les pasé a su WhatsApp? Ya, ahí ustedes pueden ver una comparación entre el orden de la salvación arminiana y el orden de la salvación calvinista. El arminiano cree en la gracia previniente, una gracia que Dios dio a todos los seres humanos después de la caída. El que decide aceptar va a tener fe. El que decide rechazarla, porque ese es el punto que ellos dicen, se pierde. Vean lo que es el calvinista. El calvinista dice que el hombre está predestinado antes de la fundación del mundo y que primero viene la regeneración y después que viene la fe. ¿Sí lo están analizando, verdad? Ellos creen en la gracia previniente, una gracia que ayuda al hombre a creer. Si el hombre cree, continúa esa cadena que menciona allí. Pero de igual manera esa cadena se puede perder porque ellos también creen que la salvación se puede perder. Entonces, ¿les quedó claro lo que es el punto arminiano? Vamos a ver unos versículos de los cuales ellos se apoyan. Y son Hechos 7, 51 al 53. Juan, ayúdame. Hechos 7, del 51 al 53. Dice, ¿Ya? duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ya. Si ustedes pueden notar, ahí se ve claramente, creo que ahí estaba hablando era Pedro, ¿no? Sí, ahí creo que ahí se ve claramente que Pedro está diciendo, ustedes son duros de servicio. Esteban. Esteban, cierto, es Esteban. Ustedes son duros.
como ustedes le dicen, cabeza de chancho, ¿no? Ustedes son duros, ustedes no entienden, siempre resisten al Espíritu Santo. El arminiano entonces dice, por cosas como lo que dice en este versículo, que siempre hay una resistencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ellos dicen, si la Biblia menciona de que el hombre resiste al Espíritu Santo, entonces lo resiste. Pero la contraparte de nosotros es que sí, nosotros creemos que el hombre siempre resiste, el hombre está caído y siempre va a resistir la obra de Dios, siempre. Pero creemos que cuando Dios decide salvar, esa gracia sigue irresistible. Entonces, lo que leyó el hermano Juan dice que sí, ellos se apoyan en ese versículo porque dicen que el hombre resiste al Espíritu Santo. Mateo 23:37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Obviamente aquí también se ve una resistencia por parte del hombre, como Dios deseando hacerle bien a su pueblo, y ellos obviamente colocando resistencia. Ellos dicen, está muy claro aquí en la Biblia, que el hombre puede resistir la gracia de Dios. Por eso les repito, creemos en eso, pero creemos que la gracia de Dios para salvar es irresistible. Pero entonces, ¿qué significa esos versículos? Bueno, una vez también les expliqué a ustedes que siempre hay un llamado, que también se conoce como gracia común, que es un llamado externo. También creemos que hay un llamado interno, y que el llamado interno que hace el Señor es el que no se puede resistir. Otro versículo es Judas 4, el penúltimo libro de la Biblia. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya, aquí también dicen que convierte en libertinaje la gracia del Señor. Entonces ellos dicen, y obviamente yo creo que sí apuntan a algo bueno, y es que ellos ven que el hombre siempre rechaza a la gracia de Dios o el favor de Dios. Está bastante claro. Les repito antes de pasar con lo que es la gracia irresistible. El arminiano entonces cree que Dios dio gracia a todo el mundo después de la caída. Todos, hermanos, todos reciben gracia. El arminiano cree que entonces que el ser humano cayó y que sin la gracia divina ellos no pueden creer. Dios automáticamente, que el hombre cae, le da gracia a todo el mundo para que pueda cooperar a que puedan creer. Entonces ellos dicen por medio de estos versículos que esa gracia puede ser resistida. Estos versículos obviamente apoyan que hay un rechazo por parte del hombre a la gracia. Duro de servir, siempre han resistido al Espíritu Santo y la gracia. Sí, pero nosotros creemos que siempre hay un llamado externo y un llamado interno. Que Dios siempre vive predicando a través de sus ministros, a través de sus instrumentos, y que a veces esos hombres siempre rechazan. En lo que no creemos que el hombre pueda resistir es el llamado interno. Ese llamado interno que hace Dios, ese es imposible que lo resista. Como les digo, Dios siempre es el que tiene el poder y no el hombre. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Vamos ahora a explicar el punto calvinista, que es gracia irresistible. Nosotros creemos que la gracia salvadora es irresistible. Pero hay dos malas maneras de ver la gracia irresistible. La primera es que algunos tienen la idea de que significa que alguien tiene que hacer lo que no quiere hacer. Ellos ven, o algunos conciben la gracia irresistible en este sentido. Se imaginan a Dios como obligando a la gente a hacer lo que no quieren hacer. Como que Dios decidió tomar a Juan no quiere ser cristiano, y Juan se está resistiendo, pero como yo tengo más poder que él, yo lo estoy tratando de jalar al cielo. Y él está yendo al cielo, pero lanzando patadas. Eso es una manera de que las personas piensan como nosotros vemos las gracias irresistibles. Pero no es así, hermano. Ellos se imaginan entonces a Dios como obligando a la gente a hacer lo que no quiere hacer, como arrastrándolo al cielo a pesar de su resistencia y pataleo, por así decirlo, en contra de su voluntad.
ven a Dios como alguien que obliga y violenta la voluntad del hombre. Nosotros, ¿qué es lo que entendemos como gracia irresistible? Lo que hace su gracia es que Dios cambia el corazón, hermano. Hace que el hombre malo sea bueno. Hace que un león que por naturaleza desea comer carne empiece a desear vegetales. Convierte. Entonces ese hombre que de por sí nosotros creemos que resiste siempre la gracia de Dios, cuando Dios lo regenera, él empieza a amar las cosas de Dios y aceptar su evangelio. Eso es lo que hace Dios. Hijo de buena carne, no va pataleando. Sí. Por eso esa idea es errónea de que el hombre va pataleando hacia el cielo. No, Dios lo regenera y ahora ese hombre de buena voluntad desea las cosas de Dios. Desea estar con el pueblo de Dios, desea oír a Dios a través de su palabra y no es un pataleo. No se le hace una carga a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo cambia, su naturaleza cambia, su entendimiento cambia, la renovación de su mente es otra. Eso es lo que creemos, que es irresistible cuando Dios decide tocar el corazón del hombre. Entonces lo que hace su gracia es que Dios cambia el corazón del hombre de malo a bueno. Por naturaleza al hombre le gusta pecar, eso nosotros lo entendemos. Y le agrada lo que le producirá infelicidad y castigo eterno. Mediante la gracia irresistible, Dios no deja el corazón sin cambiar. Y en esa forma arrastra al hombre al cielo en contra de su voluntad, no. Él transformará radicalmente su índole, de manera que ahora este hombre se duele verdaderamente del pecado y ama a Dios. Ahora con su corazón cambiado, aborrece lo que antes solía hacer. Cristo es ahora para él lo más gustoso. Es lo que más ama. El cristiano se convierte en algo atrayente. En forma libre y ansiosa busca a Dios. Leamos Jeremías 32, del 39 al 40. Y también vamos a leer Ezequiel. Jeremías 32, del 39 al 40, dice así. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Qué es lo que dice Dios que va a dar? Le va a dar un corazón y un camino. Eso es lo que hace Dios. Cambia el corazón para que el hombre desee las cosas de Dios. Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27. Amén. Bueno, si puedes leerlo, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Sí se puede notar en ese versículo la regeneración ahora del hombre, que el hombre no va a ir al cielo dando patadas y su resistencia no es como la que los arminianos piensan, en la que nosotros creemos. Ellos ven la gracia irresistible como que el hombre se está resistiendo y Dios lo va trayendo en contra de la voluntad del hombre. No. Dios, ¿qué es lo que hace? Regenera al hombre. Según lo que acaba de leer José Luis, Dios va a quitar el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne, un corazón que ande conforme a sus caminos, un corazón que ahora ame al Señor. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ya aquí, después de esta regeneración, el hombre va voluntariamente a Dios porque es lo que ama. Va a amar a Dios después de la regeneración. En ese mismo Ezequiel, váyanse unos capítulos antes, Ezequiel 11, del 19 al 20. Y dice algo muy parecido. Ezequiel 11, del 19 al 20. Y dice que les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré
un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea de ellos por Dios. Nótese de que qué es lo que hace Dios, la transformación del ser humano, para que el ser humano empiece a amar a Dios. Ya no está depravado totalmente, sino que Dios cambió su corazón, cambió su mente. Ahora el hombre va a andar en las ordenanzas del Señor, gustosamente. Le va a gustar las cosas de Dios. Entonces, una mala manera, como ven, algo así irresistible de que el hombre está oponiéndose a Dios y Dios va y trae el hombre, pero el hombre no quiere y viene dando quejas o patadas porque él no quiere venir al cielo. No, Dios va a transformar el corazón del ser humano para que el ser humano ame las cosas de Dios. Hay otra manera de que, cómo ven o cómo entienden de manera mala la gracia irresistible. Es que ellos creen que no creemos que el hombre resiste al Espíritu Santo. Como le acabo de decir durante todo el estudio, nosotros creemos que el hombre en su estado caído siempre resiste a Dios. Siempre, hermano. No queremos negar los versículos bíblicos que acabamos de leer que apoyan al arminiano. ¿Sí? Creemos más bien que el hombre siempre resiste. Entonces, ¿qué entendemos por gracia irresistible? Nosotros sabemos que cuando el Evangelio es predicado en la iglesia o al aire libre, a través de la palabra de Dios leída, no todas las personas hacen caso a su llamado, ¿cierto? Hay un llamado externo que siempre se da. Tú le puedes predicar a la persona, en un ejemplo, que Jacob y Esaú, ellos estaban bajo las mismas circunstancias, eran gemelos. Y uno fue escogido y el otro rechazado. La Biblia dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ellos tenían las mismas circunstancias. Entonces tenemos que entender que en uno obró Dios eficazmente y en otro no. Entonces dice, no todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad de Cristo. Esto explica el hecho de que hay dos llamamientos. Existe no solo un llamamiento externo, sino también un interno. El llamamiento externo puede ser descrito como las palabras del predicador y este llamamiento cuando es realizado puede obrar de diferentes maneras. Sin embargo, hay una cosa que este llamamiento no puede hacer. El llamamiento externo, ¿sabe qué no puede hacer? Transformar el corazón. Tú puedes predicar y puedes hablarle, pero si Dios decide cerrar ese corazón, lo va a cerrar. Va a depender de Dios si el llamamiento interno le abre el corazón o no. Incluso yo sé que los arminianos creen en esto, pero los arminianos le piden a Dios cuando van a predicar. Pero si depende del hombre, ¿para qué le piden a Dios entonces? ¿Sí entienden? La obra es del Señor. Nosotros le pedimos a Dios cuando predicamos el Evangelio porque creemos que solamente Dios tiene el poder de cambiar el corazón. Entonces hay una cosa que este llamamiento externo no puede hacer y es cambiar el corazón. Para que una obra de salvación sea forjada en el alma, el llamamiento externo tiene que ir acompañado con el llamamiento interno, que es el del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el que convence de justicia, pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Tú predicas, pero el Espíritu Santo es el que convence de justicia, pecado y de juicio. Cuando el Espíritu Santo llama por su gracia a un hombre, este llamamiento es irresistible. Por eso que los calvinistas creemos que el llamamiento interno es el irresistible. Es decir, este llamado no puede ser frustrado, porque es la manifestación irresistible de Dios. Romanos 8:30, hermano. Ya este versículo lo expliqué, pero ahora es necesario para poder entender este cuarto punto del calvinismo. Romanos 8:30. Yo creo que este es el versículo más clave para entender que el llamamiento de Dios es irresistible. Dice que a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tienen que entender, cuando yo explique esto, que la misma cantidad, véanlo así de esta manera, que la misma cantidad
de personas que Dios predestina, a esa misma cantidad Dios va a llamar, a esa misma cantidad va a justificar y a esa misma cantidad va a glorificar, ¿cierto? Les expliqué que si el llamado, para el arminiano, este llamado es exterior, entonces está equivocado, porque sabemos que el exterior es rechazado como es aceptado, ¿cierto? Entonces, ellos tendrían que decir que algunos que son llamados serán justificados, ¿cierto? Porque si el llamado es exterior, unos creen y otros no creen. Entonces ellos tienen que decir algunos, solo algunos de los que Dios llama serán justificados. Entonces, ¿qué tenemos? Ellos tendrían que cambiar la palabra todos por algunos. Entonces sería así: algunos que predestinó, algunos también llamó, y a los que llamó, algunos también justificó. Entonces, algunos que justificó también serán glorificados. Esto es horrendo, hermano. Si cambiamos que solo algunos por las palabras todos. Más bien entendemos que el llamado tiene que ser interno. Si el llamado es interno, no puede ser irresistible, porque es eficaz. Entonces, allí sí tiene sentido este pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente este llamado que hace Dios, que menciona aquí, tiene que ser interno. Porque si es interno, no se va a perder ninguno. Entonces, a los que Él va a llamar, también va a justificar. Y a los que va a justificar, también va a glorificar. ¿Sí pueden entender ese versículo? Esta es la segunda vez que explico este versículo. De igual manera, vámonos por varios pasajes como Juan 6:37. Juan 6:37. Sí. Y lo lees hasta el 44, hermano. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda ya yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A mí me gustan mucho esos pasajes de Juan, porque yo creo que ahí está también bastante explicado. Dice que todos los que van a Cristo son enviados ¿por quién? Por el Padre. Los que vendrán a Él, y cuando vienen a Él no son echados fuera, también mencionó. O sea, vienen a mí, fue por el Padre, y los que a mí vienen no los puedo echar afuera. Si el Padre que me envió no lo trajere, también menciona el versículo, yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús dice en este pasaje que el Padre le ha dado a ciertas personas y que cada una de ellas vendrán a mí. Es una sencilla afirmación declarativa. Todos vendrán a mí, pero ¿cuál es todo? Todo lo que el Padre le da a Cristo. Ahí obviamente se puede ver un llamado irresistible. También se puede notar una cadena aquí. El Padre se lo da a Cristo, los que creen en Cristo serán salvados y los que son salvados serán glorificados. Aquí hay otro versículo en Juan 6:45 que dice que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esto enseña, este aprender que menciona aquí la Escritura es un aprender interno. El Padre enseña a cada persona internamente. Es como lo que el episodio que tuvo Jesucristo con Pedro, que le dice: ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué piensas tú, Pedro? ¿Quién soy yo? Y él le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios, del Dios viviente. ¿Y qué le dice Cristo? Bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Hermano, esa enseñanza es interna y esa enseñanza la da el mismo Dios. Uno reconoce a Dios cuando está la regeneración, cuando está regenerado. Dios regenera al hombre y ahora el hombre es enseñado por Dios internamente. Y eso sería un llamado también irresistible. Otro versículo dice en Gálatas 1:15 que: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. También es un llamado interno. Estos llamados que menciona la Biblia siempre es un llamado interno y no el exterior, sino un llamado que es irresistible, un llamado que es para salvación. Otro versículo que menciona Pedro dice: ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios,
para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estos pasajes obviamente se refieren a un llamado interno. Y ese llamado no puede ser resistido, hermanos. Nosotros por eso decimos que es irresistible. La gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios decide salvar a una persona, no hay una persona más poderosa que Dios. No existe. Otra manera de ver la gracia irresistible es que cuando decimos que somos salvos por gracia, estamos afirmando que nuestra salvación es el libre don de Dios soberano. Y como Dios es libre, actúa de acuerdo a su voluntad soberana para llamar a su pueblo. Hermano, la gracia para la salvación es un regalo que no puede ser resistido, porque la condición del hombre no da como para resistirlo. Primero la Biblia habla que el hombre tiene una resurrección. Entonces la Biblia afirma que el hombre natural está muerto en sus pecados, no tiene vida espiritual. El hombre muerto no puede resistir el poder de la resurrección, hermano. Un hombre muerto que se va a estar resistiendo. Es como Lázaro estaba en la cueva y Dios lo hizo que resucitara. Lázaro muerto no va a poner resistencia, es imposible. Igual pasa con la gracia. Si Dios decide resucitar a una persona espiritualmente, ¿cómo se va a poner esa persona si está muerta? Otra manera de verla es el nuevo nacimiento. ¿Alguien se puede oponer a nacer? Obviamente no. La Biblia dice que es necesario un nuevo nacimiento. Entonces, como una de las gracias que hace que tú seas regenerado o que hace que tú seas una nueva criatura, puede ser resistido. Si la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo, y el nacer de nuevo es hecho por Dios, ¿quién se puede oponer a nacer de nuevo? O ustedes pusieron una fecha, tal día me hago creyente, o tal día empecé a amar las cosas de Dios. Pues no, en la regeneración es algo que la misma Biblia menciona que es por Dios. Y hay un versículo bastante específico, vamos a Juan 3. Juan 3, 8. Este versículo es bastante clave como para entender que la obra del Señor, que es la regeneración en este caso, nadie la puede conocer. Recuerden que este pasaje está hablando con Jesús con Nicodemo y está hablando del nuevo nacimiento. Y Nicodemo maravillado le dice que ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le dice, el 8, perdón, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie puede conocer eso. No hay huella detrás de una persona regenerada. Si pueden verlo, ahí está hablando de la regeneración. Como le digo, hay otra manera de entender la gracia irresistible, y es que una persona nacida de nuevo no puede poner resistencia. Una persona, nosotros no es ni siquiera lógico, no es lógico que nosotros hayamos puesto resistencia para nacer. No, eso no puede suceder. Otra manera de ver la gracia irresistible es que la Biblia menciona que nosotros somos una nueva creación. Otra ilustración de la regeneración es la creación. Nada de lo que alguna vez ha sido creado se ha negado a ser creado. Si tú decides hacer algo, ese algo viene de la nada, ni siquiera existía antes de la idea. Entonces, como la Biblia dice que somos una nueva creación y que una nueva creación se puede resistir a lo que Dios decide hacer, eso también es imposible, hermano. Dice que al principio no había nada sino Dios. Cuando Dios decidió crear el universo, no hubo nada que le pudiera decir, no quiero ser creado. Esta idea ni siquiera debería caer en nuestras cabezas. Igualmente pasa con el regenerado. ¿Qué regenerado se puede levantar y resistir la gracia de Dios? Ninguno, porque ni siquiera tenía vida. Fue simplemente creado. Dios es omnipotente, hizo lo que quiso. En forma semejante, en la creación espiritual, nadie puede resistir el propósito de Dios. Dios espiritualmente recrea al que quiere y nadie puede oponerse. También la Biblia dice que somos hechuras de Él. Pablo escribe que nosotros somos hechuras suyas, o sea, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así como una muñeca o un teléfono, un radio o un mueble no pueden resistirse a ser hechos, de igual manera el hombre no puede resistirse a ser regenerado. Hay tres grandes voluntades que obran en la vida de un hombre para salvación, y es la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo.
esas tres cosas están operando en el hombre. La pregunta sería, ¿cuál de esas tres fuerzas tendrá la victoria? Si la voluntad de Dios no resulta victoriosa, en este asunto de la salvación, entonces resultará victoriosa la voluntad del diablo, porque él es más fuerte que nosotros. Thomas Watson, un antiguo puritano del siglo XVII, describió el asunto vividamente en las siguientes palabras: Dios cabalga con fuerza conquistando en el carro de su evangelio. Él conquista el orgullo del corazón y hace que la voluntad, la cual se resistía como una fortaleza real contra él, se rinda y doblegue entre su gracia. Y hace sangrar el corazón de piedra, lo que vimos en Ezequiel. Oh, este poderoso llamamiento, dice Tomás. ¿Por qué entonces algunos hombres parecen hablar de una persuasión moral? Porque dicen que en la conversión de un pecador Dios solamente persuade moralmente y nada más. Si en la conversión Dios solo pudiera persuadir moralmente y nada más, entonces Él no podría mucho más poder en la salvación de los pecadores de lo que el diablo hace por su destrucción. ¿Cuál voluntad tendrá la victoria? La nuestra. ¿Pero acaso no resiste de hecho como una fortaleza real en contra del Señor? Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Esto lo dice la Escritura. Entonces aquí Tomás, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Quién va a tener la victoria? El diablo no puede ser más poderoso que el Señor. El hombre, ¿acaso el hombre no siempre resiste a Dios? Obviamente Dios va a triunfar, como dice Tomás, en su carro de su evangelio. Así pues demos gracias a Dios por su gracia irresistible. Sin ella el hombre está perdido. Si el consentimiento final para salvarse lo tiene que dar el hombre, este se perderá. Tanto llega su maldad. El hombre se opondrá. Pero gracias a Dios por su gracia irresistible con la que supera la depravación total del hombre y por medio de la cual el hombre nace de nuevo y cree. Esto fue lo que le sucedió a Pablo. Pablo odiaba a los cristianos, odiaba a Dios. Y sabes qué es sorprendente, hermano, y para nosotros nos tiene que motivar a predicarle a cualquier persona, que un hombre que respiraba muerte contra los cristianos terminó diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Es increíble esto. ¿Por qué? Porque esto es gracia irresistible. Solamente Dios penetra el corazón para que la persona pueda cambiar y pueda decir qué es lo que tú quieres que haga, Señor. Un hombre que odiaba el cristianismo. Por eso nosotros creemos, el calvinista trae muchos versículos bíblicos, que la gracia es irresistible, hermano, y que no se puede resistir. Si Dios decide salvar a una persona, lo va a hacer. Y esa persona no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Primero, como acabamos de ver, lógicamente está muerto, no va a responder a nada. Y también porque no es más poderoso que Dios, nunca lo va a hacer. Obviamente Dios es soberano en la salvación, pero también ha designado sus medios. ¿Y cuál es el medio para que las personas sean salvas? La predicación del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio exteriormente, pero confiando en Dios, si tiene misericordia de esa persona, ya haga el llamado interiormente, y ese llamado interiormente no va a ser resistido por nadie. Pero entonces prediquemos el Evangelio porque es el medio por el cual Dios va a salvar a la persona. Y también oremos a Dios, que Él es el único que puede abrir el corazón, como le hizo con la vendedora de púrpura, como Lidia. Porque Dios también quiere el arrepentimiento, y como leyó, creo que fue Karina en Efesios, que la fe es un ¿qué? Un don de Dios. Con eso terminamos el estudio, hermano. Creemos entonces en lo que es la gracia irresistible y no que esta gracia se puede resistir. Y tengamos como ejemplo a Pablo. Pablo no pudo decir, no quiero ser cristiano, no. Sino terminó siendo regenerado, diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y siendo un siervo de Dios y un siervo que sufrió bastante por la voluntad del Señor. Ya, oremos. Nosotros entendemos, mi Señor, que somos bastante malos. Gracias a Dios no depende de nosotros, porque si no nadie podría ir al cielo. Si la salvación estuviera en nuestras manos, la vamos a perder a cada momento, mi Señor. Si la salvación depende de nosotros, nunca te fuéramos escogidos, sino que fuéramos escogidos nuestros placeres y nuestros deseos. Gracias a Dios todo depende de ti, mi Señor. Tú que eres más poderoso que la voluntad del ser humano, mi Señor. Gracias por obrar en nuestros corazones, por darnos la regeneración. Gracias por tu amor infinito por los pecadores, mi Señor, por tu pueblo. Gracias por morir por tu pueblo, mi Señor. Estamos agradecidos y sabemos que la salvación es por gracia y no por obra. Gracias por Cristo, mi Señor, nuestra justicia. Amén.